Buenas tardes, compañeras, compañeros. De manera rápida, pero sí es muy importante que aprovechemos esta reunión para informar también de los temas legislativos y cómo está la situación de nuestro país en la economía, ubicando que a partir del 1 de enero de 2015, este año, el primer día de este año, el gobierno federal implementó la reforma energética. Acabamos de recibir en el Congreso el informe del primer trimestre de la economía, de la situación de las finanzas públicas, de la deuda, y el informe del avance de la ronda cero, que es todas las reservas y recursos que le tocaron, recursos energéticos que le tocaron a Pemex, y la ronda 1, que son 9 convocatorias, de las cuales ya lanzaron las primeras 3 a las petroleras privadas. Pero empezaré por decir que hasta antes de las reformas estructurales se nos decía un día y otro también, se presionaba al Congreso un periodo y al otro también para que se aprobaran las reformas estructurales, las reformas neoliberales. Se decía que si se aprobaba en el Congreso las reformas estructurales, en el 2015 la economía crecería al 4.7%. Una vez que se votaron, una vez que se aprobaron todas las reformas estructurales, incluida lamentablemente la reforma energética, ahora cada mes recortan la expectativa de crecimiento. Esta falta de crecimiento se ha venido lastimando enormemente la situación de toda la población. Los verdaderos problemas estructurales no se están atendiendo, se están haciendo a un lado en todos los análisis. La enorme pobreza que en 10 años subió 10 millones, mientras en América Latina las políticas de los gobiernos de izquierda están eliminando la pobreza, aquí es un mero discurso. Ayer escuchábamos a Peña Nieto allá en la FAO decir que sí se puede combatir la pobreza. ¿Qué está esperando? Porque aquí la está aumentando. Entonces es candil de la calle, pero oscuridad de su casa. La enorme pobreza viene creciendo como consecuencia de la política económica neoliberal. La desigualdad, la corrupción, la impunidad, el debilitamiento del mercado interno, derivada de los muy bajos salarios, la inseguridad y la ineficiencia de los gobiernos, entre otras cosas. Estos son los verdaderos problemas estructurales que tiene México y que son los que debemos resolver. Durante toda la administración de Enrique Peña Nieto se han venido bajando los pronósticos de crecimiento. Ahorita en el último trimestre arrojó el 2.6% de crecimiento, pero 2.5%, pero lo cual supone que en el resto de lo que resta del año no se prevé una reactivación económica. Y para el 2016 ya redujeron el pronóstico que nos habían ofrecido de entre 2.9 y 3.9, ahora ya lo reducen a 2.5 o 3.5, y siempre es el menor. Vamos a quedar ni siquiera en 2.5, siempre un bajito más, que es del 2%. La población crece cada año en 2.5, es decir, el crecimiento per cápita, el crecimiento de la economía, considerando el crecimiento de la población, tenemos un crecimiento económico cero, un estancamiento de la economía. Pero a pesar de que ya quedaron aprobadas sus reformas, se sigue argumentando que no crecemos. ¿Por qué razones? Dice el gobierno en los informes. Por el menor crecimiento de la economía mundial, o sea, por la culpa de otros países, México no crece. Por la volatilidad de los mercados internacionales,
que va para largo la crisis global, está presente desde el 2007, 2008 y es una crisis de largo plazo. Entonces, por la culpa del euro y otras monedas, en México no se crece. Y la caída, sin duda que fue un golpe drástico de la caída de los precios del petróleo y la disminución de la producción petrolera, que ahorita entramos al tema, pero lo principal, la causa principal de la depresión económica, compañeras y compañeros, siendo esas causas efectos muy importantes, porque sin duda alguna que la volatilidad financiera o la caída de los precios del petróleo, desde luego que impacta de manera severa en el estancamiento mexicano, pero la causa principal son dos: el que tengamos una debilidad del mercado interno y el hecho de que no tengamos una política industrial endógena o interna. Por eso necesitamos nosotros, y lo hemos hecho en el Congreso, hacer una serie de reformas, llamados, posicionamientos para mejorar sustancialmente el poder de compra de la población a través del aumento de salarios de toda la población, para que el salario recupere su poder adquisitivo y considere las necesidades de la gente. Y la política industrial, que debe de ser un motor, México tendría que ser un productor. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, México se está convirtiendo, dejó de ser un país productor y comenzó a ser un país consumidor de los productos importados. Hoy día está repleto el mercado mexicano de puros productos que antes se producían en México, pero que ahora compramos de Estados Unidos. Debemos ir a la sustitución de todas las importaciones, porque México puede tener una planta industrial para producir lo que México necesita. También, desde luego, tenemos que hacer un combate decidido a la corrupción y a la impunidad, y a disminuir radicalmente los índices de inseguridad, haciendo un posicionamiento a un modelo de seguridad integral, humana, y no a esta que es una réplica de la estrategia sangrienta de Felipe Calderón. Eficientar también el gasto público y los programas gubernamentales. Desde luego, todo esto son el reflejo del modelo neoliberal que ha ignorado todas estas medidas. Por otra parte, en enero de 2015 se inició la implementación de la reforma energética y están ahogando a Pemex, porque a partir del 1 de enero ya se dio el primer pago de 21.800 millones de pesos que Pemex le entregó al gobierno federal, cuando la ley de ingresos sobre hidrocarburos ordena pagar el primer mes, que se paga hasta febrero. Aquí lo cobraron en enero. La ley establecía 18,000 millones y cobraron 21, pero pensaban quitarle 34. Ya en otro momento explicaremos, pero el gobierno federal se está saqueando a la empresa paraestatal para secarla, hacerla menos competitiva de lo que de por sí era. Y en cambio a las petroleras privadas, a través de Ronda Cero, les están dando un régimen fiscal muy benigno y muchas condiciones muy favorables que ahorita voy a explicar. Pero no quisiera pasar ese tema sin antes decir: la caída de los precios del petróleo provocó un hoyo en las finanzas públicas muy grave. Dijo una vez y otra y otra y otra el secretario de Hacienda que no importaba, porque ese hoyo estaba cubierto por las coberturas petroleras, pero las coberturas petroleras del año 2015 solo cubren el 70% de la caída de los ingresos derivados de la caída de los ingresos petroleros, y ya decretó para 2015 pues el recorte presupuestal.
Si no teníamos problema en el 2015, ¿por qué se recortó el presupuesto en 2015? Y este recorte se va a volver a repetir ahora copeteado a 235,000 millones de pesos para el año 2016. Y de aquí en adelante, decía el compañero Alejandro, que el reto de la próxima legislatura será el presupuesto base cero. El presupuesto base cero de a de veras lo vamos a presentar nosotros como legisladores, pero lo que está queriendo presentar el gobierno es querer rellenar este inmenso hoyo fiscal que representa la caída de los ingresos petroleros, porque se van a llevar la renta petrolera, se la van a llevar las transnacionales y los magnates mexicanos. La renta petrolera entraba íntegra a la tesorería de la Federación y componía, o era un componente en un 36% del presupuesto público. Ahora el presupuesto base cero va a tratar de eliminar el rubro petrolero del presupuesto federal y se va a hacer un hoyote de 36, de 40% de los ingresos actuales, que lo van a querer llenar con más impuestos y lo van a querer llenar con con otras herramientas, pero no con el petróleo. Y eso le va a golpear severamente la economía familiar. Y por eso debemos estar alertas. Hay dos maneras, hay tres fuentes de ingresos: los impuestos, la deuda y los recursos petroleros. Ahorita los impuestos los van a querer aumentar diciendo no hay de dónde, y la otra manera, que es lo que está haciendo el gobierno ahorita, es recortar y recortar el gasto público. Nosotros decimos, se debe de recortar el gasto público, pero solo en el gasto suntuario, en el gasto de la corrupción. Eso debe de evitarse para que quede dinero para la gente y en otras cuestiones, pero el gobierno está pensando en recortar los programas sociales. Ya hizo el primer anuncio en 2015. El presupuesto del año pasado contenía para implementarse en el 2015 varios programas. Por ejemplo, el programa de adultos mayores, llevarlo al 100% de la población y llevarlo a toda la población que tuviera 65 años de edad hacia adelante. Ya eso no va a ser, no habrá un peso más desde 2015 para los adultos mayores. Es como estaba el 70 y más, un poco recortado, y párenle de contar en todo lo que lleve la administración de Enrique Peña Nieto. El otro programa era llevar el programa muy exitoso que tuvo Marcelo Ebrard en el Distrito Federal, que se llamó el seguro de desempleo. Fue tan exitoso que se informó en la campaña de Enrique Peña Nieto y se tenía que implementar a su llegada. A su llegada lo que hizo fue anunciarlo y se suponía que el 1 de enero de 2015 se implementaría ya el seguro de desempleo. Pues en el anuncio que hizo del recorte presupuestal eliminaron el programa de seguro de desempleo. Lo que sí presentó Peña Nieto era un seguro de desempleo de nombre, pero que en realidad quería eliminar el fondo de vivienda de los trabajadores y cobrarle el fondo del seguro de desempleo a los trabajadores más pobres del país, que son los que ganan un salario mínimo y que son los que cotizan al IMSS. Ahí iba a sacar el seguro de desempleo, pero no poniendo un quinto del presupuesto federal. Lo pararon nuestros diputadas y diputados en el Congreso y esa iniciativa ya no llegó al Senado. Ahí está en el archivero, esperemos que no la reactive el gobierno federal. Y paso a decirles que la caída de los precios del petróleo, que es un mercado internacional donde México pues puede mover la producción, pero no puede hacer mucho en relación a
fijar los precios del petróleo, pues es un precio internacional. En promedio, en lo que va de este año, el barril de petróleo está en $47. Todavía el año pasado estaba arriba de $100. Y esta disminución repercutió en una caída de los ingresos, pero también se disminuyó la producción petrolera. Y esa sí fue una deliberada decisión, porque se está disminuyendo esta producción esperando el anuncio que apenas hicieron la semana pasada del descubrimiento de 4 yacimientos petroleros que tiene a su vez como 22 campos petroleros. Pero por falta de inversión se dejó caer la producción de petróleo, y la falta de inversión es porque se le está sangrando las utilidades a la empresa estatal. No es por falta de recursos, sino por la expoliación de los ingresos que gana Pemex, que se le entregan todo a el gobierno federal. El año pasado, 2014, se le entregaba al gobierno 75, casi 80% de la riqueza de los ingresos de Pemex se le daba al gobierno federal, y eso es lo que componía el 36% del ingreso del presupuesto total. Ahora, en 2015, ya cambió toda la ley, ya aplica otra ley, ya no existe más ese rubro, ahora se llama Fondo Mexicano del Petróleo, y ahora se le está cobrando a Pemex 89%, según el informe trimestral que nos acaba de entregar Pemex, y el informe que nos acaba de entregar Hacienda. Le está quitando el gobierno federal a Pemex el 89% de su ingreso. Pues no dijeron que con la reforma energética se iba a mejorar los recursos de inversión de Pemex, porque se iba a cambiar su régimen fiscal, y el régimen fiscal iba a ser más benigno y le iba a dejar más recursos a la paraestatal para que invirtiera más y produjera más petróleo. Pues, ¿qué creen? Es exactamente al revés de lo que dijeron en los spots. Lo que dicen las leyes, lo que ordenan las leyes aprobadas por el PRI, por el PAN, por la derecha, es que se va a ir expoliando, a hacer un régimen fiscal más confiscatorio, más endurecido, más confiscatorio de su riqueza, para que Pemex lo maten lo más pronto que se pueda. Pemex es una petrolera tan grande, estábamos apenas viendo los resultados de los últimos yacimientos. Tan solo teníamos petróleo para 81 años, sumando las reservas, que son para 30 años, más los recursos prospectivos. México tiene petróleo y gas para 81 años. De eso le dieron a México, a Pemex, solamente para 29 años. Con estos cambios ya lo redujeron a 21 años de petróleo. Eso es lo que le están dejando en ronda cero a Pemex. Todo lo demás será privado, lo cual uno dice es muy grave, porque le están recortando la vida a nuestro país, la vida de soberanía energética. Ya anunció el gobierno que vamos a comenzar a importar petróleo, porque le estamos dando a Estados Unidos nuestros yacimientos principales. Ellos van a producir el petróleo acá en México, se lo van a llevar a Estados Unidos y luego México se los va a comprar. Ese es el esquema de la ronda 1, a través de contratos de producción compartida y de licencias. Ahorita profundizo en ese tema, pero la producción de petróleo, fíjense qué grave. En este primer trimestre de 2015 se cayó la producción de petróleo en 7.7%, y las exportaciones petroleras aumentaron 7%, afectando entonces la producción nacional de petrolíferos. Si bajó la producción y aumentó la exportación a Estados Unidos,
¿de dónde agarraron el petróleo? Pues sacrificando a las refinerías de nuestro país. Por eso los petrolíferos aumentó la importación de petrolíferos durante este primer trimestre también. Compramos más gasolina en 8%. Pues no, que con la reforma energética íbamos a dejar de importar la gasolina. Este primer trimestre comenzamos importando más de la que importábamos el año pasado. Y debido a la caída de los precios del petróleo, pues el gobierno federal ha venido modificando su estrategia para desmantelar a Pemex. Y voy a ahorrar tiempo porque ustedes han de estar ya muy cansados, y yo solamente diría a Pemex, además, ok, bueno, entonces digo los dos datos que iba a dar. Bueno, se obliga a Pemex, como a Pemex se le quita recurso para invertir, lo que hacen es obligar a Pemex a migrar de asignaciones, que es público ese recurso, migrar a contratos, que es privados, o sea, a asociarse con las petroleras privadas, y eso es lo que están intentando hacer también ya con Ronda Cero, que de por sí le tocó poco. Ahora de eso poco que le tocó en Ronda Cero, una parte la van a pasar a contratos, y cada año van a ir pasando poco a poco más contratos para que la Secretaría de Energía privatice lo poco público que le dejaron al país, dándole a través de Ronda Cero sus asignaciones. Pero además de dejarle poco y de saquearlo con el régimen fiscal, a Pemex no le permiten deducir lo que la ley le permite. Fíjense bien, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos establece un régimen fiscal muy parecido a las petroleras privadas y a Pemex. Al menos para dar la pantalla de que es igual, lo escriben palabras más, palabras menos, diciendo que es lo mismo. Pero hay por ahí un transitorio en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que dice: a partir del 2015, es decir, a partir de que empiece a implementarse la reforma energética, a partir del 2015 Pemex solo podrá deducir costos hasta por un 10%, y a las privadas hasta por un 70%. O sea que los costos, gastos e inversiones de Pemex solamente se puede deducir un 10%, y las petroleras pueden deducir, se les puede regresar el 70% de toda su inversión y de todos sus gastos acumulados. Pues así, ¿quién no le va a entrar? Si por un lado atoran a Pemex y por el otro facilitan a las privadas. La reforma energética afectará seriamente no solo a Pemex, sino que lo más preocupante es que afecta los ingresos del país. Y para 2015 el presupuesto de inversión se va a disminuir en un 14.4% y para 2016 en un 11.15%. En síntesis, a Pemex se le están retirando recursos líquidos. Además de que se le quitaron el 89% de su riqueza, de sus utilidades, Pemex tiene que pagar, se le impuso un recorte presupuestal de 62,000 millones de pesos de su inversión. Tenía dinero para la inversión, pero de ahí se le quitaron 62,000, más 52,000 millones de pesos de caja, y además se le redujo su capacidad de financiamiento. Ya no podrá contratar deuda como antes, a pesar de que se le obliga a endeudarse innecesariamente, porque tiene suficientes recursos para no contratar deuda, pero la obligan a contratar deuda. Es decir, régimen fiscal, retirarle recursos líquidos de caja, recortes presupuestales, la reducción de su capacidad de deuda, de contratar deuda, y la reducción del presupuesto de inversión son 5 medidas contra Pemex para que no pueda producir. Y luego dicen: vean cómo Pemex no produce. En cambio, las privadas ya van a producir, porque les están entregando
los yacimientos y paso a ese tema. Voy a comenzar por la tercera convocatoria. La tercera convocatoria que se lanzó para las petroleras, porque son licitaciones internacionales, van a concursar petroleras internacionales y las petroleras mexicanas. ¿Cuántas petroleras mexicanas hay? Pues ahorita nada más Pemex y una nueva que se acaba de crear, Petroval, de Balleres, que es un minero explotador terrible. Él va a ser también un petrolero, además de minero. Bueno, en esta tercera convocatoria de la ronda 1 se están licitando 26 campos terrestres. Pues no decían que la reforma energética se hacía para sacar el petróleo allá de las aguas profundas, porque Pemex no tenía tecnología y no tenía nadie que supiera sacar el petróleo del Golfo de México, allá el muy lejano, no el cerquita, que son las aguas someras, sino las profundas, las que están allá muy pegadas a la Florida, al norte de nuestro país. Pues no, van a ser 8 campos terrestres en Nuevo León, 5 en Chiapas, 6 en Veracruz, 5 en Tabasco y 2 en Tamaulipas. Tierra firme. Ahí se encuentra un volumen de 2.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Cada barril tiene 159 litros. Échenle cuánto petróleo se está licitando para los privados. En estas licitaciones Pemex tiene prohibido participar. Lo dice claramente la convocatoria. Pemex no se puede apuntar, lo tiene prohibido. Se trata además de campos maduros que Pemex ya había descubierto. Pemex ya había hecho toda la inversión, y no solamente la inversión en exploración, que cuesta $19 por cada barril. Todo eso ya es un subsidio a las privadas, sino que además Pemex ya instaló los pozos, ya hizo la inversión de toda la infraestructura, ya nada más hay que sacar el petróleo. ¿A qué llegan los privados? Pues ya nada más a chupar el petróleo que hay en el subsuelo, pero además las reservas totales en estos pozos es de 109 millones de barriles de crudo, y se tendrá un total de privatización de 807 kilómetros cuadrados, y son pozos, son yacimientos, son contratos muy competitivos en los términos de costos, todo lo contrario de lo que se le impone a Pemex. Se trata, por ejemplo, varios son 4 de tipo 2 que tienen remanentes mayores a 100 millones de barriles de crudo. O sea que por cada campo, los campos tienen una garantía de que absorbiendo el petróleo lo van a sacar. O sea, no tiene riesgo. Y van orientados, dicen que esta tercera licitación va orientada a impulsar a petroleros mexicanos, y que vayan ensayando, vayan teniendo experiencia, regalándoles estos 807 kilómetros cuadrados a estos petroleros, que van a ser Carlos Slim, el señor Balleres, el señor de Mexichem, que también es dueño de banqueros, es un banquero, y otros, estos magnates que son los que compran la presidencia. Votaron por Peña Nieto, sí, solo sí, les daba estos contratos, y ahí está cumpliéndoles puntualmente. Al pueblo no le cumple, pero a los magnates que pagaron su campaña, claro que les está cumpliendo. Y lo más grave de esta tercera ronda es que son licencias. Las licencias, según la ley, toda la contraprestación se realiza sobre ingresos brutos, es decir, las licencias no hay recuperación de costos, no van a pagarle el gobierno nada, pero el problema es que las licencias, todos los hidrocarburos, se los queda el contratista, es decir, todo lo que saquen de estos pozos se los quedarán los privados, y al gobierno solamente le darán un porcentaje mínimo, que estamos haciendo ahorita la cuenta, que
va a quedar como en el 5%. Es decir, antes el 100% entraba a la tesorería de la Federación. Ahora, por esta tercera, solamente van a entrar el 5% de lo que se saque de estos pozos, por la forma en que están configuradas las licencias en la ley. Son verdaderas concesiones, y como son concesiones y las concesiones están prohibidas todavía en el 27 constitucional, yo les hago un llamado, compañeras y compañeros, a que la IDN ponga el ejemplo y podamos en el Congreso con nuestros diputados y nosotros, apenas se publique, bueno, ya se publicó, pero apenas se concrete la entrega a los privados de estas verdaderas concesiones, están hechas con las patas, perdón la expresión, pero como ya las leímos y están tan mal hechas, porque son tan entreguistas, tienen una mentalidad tan neoliberal que no alcanzan ni siquiera a fijarse en qué dice la ley. Ya, llévense todo y escriben a lo burro, y ahora pueden ser impugnadas por nosotros. Así como vamos a impugnar un montón de elecciones, vamos impugnando también, al menos la ronda 3 tiene remedio y pueden ser anulables. Esta licencia puede ser anulable porque la forma en que está redactada son verdaderas concesiones. En la ronda 0, a Pemex, les decía yo, le dejaron apenas recursos para 21 años de petróleo. Alcanzarían muy bien estos 21, y si logramos que no se haga la ronda 3, la tercera convocatoria, podríamos tener petróleo para 30 años. Insisto, México tiene ya contabilizado para 81 años, pero dejémoslo en 30, que es lo que le dejaron a Pemex. Estos 30 años dan tiempo suficiente para poder buscar energías renovables, pero eso significaría que México tuviera que invertir, tuviera una vocación realmente de poder sustituir los energéticos fósiles por otros que sean el sol o el agua o el mar, otros más, el aire. No está siendo así, tendríamos nosotros que enfocarnos también. Ya estamos nosotros preparando varias iniciativas para presentar un paquete de energías renovables que no sean tan contaminantes como lo son los recursos fósiles. Pero les decía yo que a Pemex le dejaron esta cantidad, este volumen de reservas y de recursos prospectivos, pero como la ahogan a la empresa, no le dan chance de tener dinero. Lo más probable es que vaya cediendo año con año lo poco que le quedó y vayan privatizando también lo que le quedó a manos de Pemex. A las privadas, en cambio, les están dando en la primera convocatoria 14 bloques ubicados en aguas someras. Estas aguas someras están en la cuenca del sureste. Pemex es líder en producción en aguas someras, tiene toda la experiencia, tiene un montón de trabajadores que saben extraer petróleo de aguas someras. Es una superficie total de 4.223 kilómetros cuadrados y esperan que haya recursos por 3.714 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Ahí hay aceite, ahí hay gas. Pero esta primera convocatoria sí es de recursos prospectivos o no convencionales, son gas y petróleo lutitas. El problema se viene a complicar en la segunda convocatoria y en la tercera que ya dije, pero porque la segunda son contratos de producción compartida en 9 campos ubicados en la región marina, que es la que producimos el petróleo más ligero, que es el más caro, el más fino. Este se lo están entregando a través de contratos de producción compartida a los particulares. A los particulares se les van a dar pues todas estas, es muy amplio el tema, no me voy a detener aquí, pero decirles, la ronda 1 es
van a tener 9 convocatorias. Ya lanzaron las primeras 3 y de las 3, 2, los contratos de producción compartida son aquellos que recibe el contratista todo el recurso, todo el petróleo, lo vende y de lo que vende le va a pagar al gobierno, se cobra primero sus costos, sus inversiones y lo que queda se llama una utilidad. De esa utilidad se va a repartir mitad y mitad al gobierno y mitad al privado. O sea que se va a quedar como con el 70% de la ganancia y a Pemex o al gobierno le va a quedar solo el 30%. Esta es lo lamentable. ¿Cuál es la consecuencia? Ya tengo aquí agua, compañero. La consecuencia de todo esto, ¿cuál es, compañeros? Pues una caída estrepitosa de los ingresos petroleros. ¿Cómo lo van a llenar este hoyo? Con recortes presupuestales, se va a hacer más chiquito el presupuesto base cero y con aumento de impuestos. Aunque el gobierno diga que no, al rato se va a tirar al piso de que no tiene ni para pagar la educación, que no va a haber nada para la salud y va a hacer una campaña así de tirarse al piso y va a decir, ni modo, tengo que aumentar los impuestos. Y van a ver ya cómo nos van a presentar este nuevo presupuesto. Y decía yo que apenas se anunció 4 yacimientos, 4 descubrimientos la semana pasada. Se trata de recursos prospectivos de Pemex, de los que le dieron en ronda cero, convertidos a reservas. Es decir, ya hizo toda la exploración y ya hizo toda la instalación de maquinaria, ya hizo los pozos y ya sacó el primer barril de petróleo y ahí se van. Eso es algo muy bueno porque es dentro de la ronda cero, son recursos públicos, pero lástima que la ley, la reforma energética diga que Pemex solo puede hacer exploración por 3 años y ya va 1. Ya nada más le van a quedar 2. La ley estipula que puede ser prorrogable a 2 años más, es decir, que a lo más Pemex puede hacer trabajos de exploración por 5 años y ya va 1. O sea, están quitándole a Pemex la posibilidad de largo plazo. Es una empresa para el corto plazo. Y además, este petróleo va a decir Pemex, miren, como me quitan el 89% de mis ganancias, me recortaron mi presupuesto de inversión, me quitaron de mi caja y además ya no me dejan contratar toda la deuda que antes, pues estos nuevos yacimientos me voy a ir asociado a Petroval, asociado con Carlos Slim o asociado con alguna otra petrolera, y la asociación pues va a quedarle solo una parte de estos nuevos yacimientos que se informaron con bombo y platillo, va a quedar muy poquito para el país. Termino diciéndoles de este gran engaño electorero que se jugó con la gente en la campaña electoral que acabamos de pasar. A todos nuestros recibos de la luz traía una leyenda de propaganda que decía: el gobierno federal, al implementar la reforma energética, bajó las tarifas de la luz y tú vas a pagar menos. Algo así decía, palabras más, palabras menos. Eso, además de ser ilegal, es un gran engaño a la población, porque la Comisión Federal de Electricidad nos entregó su informe. Además, ese informe se entrega en Estados Unidos como un resguardo de que la información sea verídica, porque lo que nos informaban en el Congreso era mentira. Y ahora, como ya se hicieron socios y Estados Unidos exige que a ellos les den la información de a de veras, ahora preferimos nosotros leer el informe que le mandan a Estados Unidos, porque sabemos que allá, cuidadito, les digan una mentira. Aquí al pueblo de México lo pueden engañar, pero cuidadito y engañen a los gringos. Entonces preferimos leer aquellos informes para ver cuál es la realidad. Y en los informes que le entregan a Estados Unidos, ahí sí dice la neta. Y está diciendo el gobierno federal que no alcanzaron a cumplir con las metas de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas
de las redes de transmisión y distribución, es decir, que se sigue perdiendo electricidad al por mayor y que tampoco lograron reducir los costos. Fíjense, dice el informe, queríamos pero no pudimos disminuir los costos de generación a través de la sustitución de combustibles caros y contaminantes por combustibles baratos y no contaminantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los costos de generación eléctrica, de energía eléctrica, siguen siendo los mismos. Y si los costos siguen siendo los mismos, pues entonces, ¿cómo puede abaratarse la electricidad? Pues no hubo tal reducción de costos. ¿Qué hubo mientras pasaba la elección? Estos 3 meses, un subsidio de algo que le llaman, bueno, aprovechamientos es el término técnico. Los aprovechamientos son pagos que tiene que hacer la CFE al gobierno federal. Lo que hizo el gobierno federal es decirle, mira, mientras esté la campaña, no me pagues los aprovechamientos. Ahí lo ponemos como un subsidio. Eso es, pero un subsidio no es que haya una reforma energética y entonces se abarataron los costos porque ya logramos tener fuentes de generación eléctrica mejores y ahora ya no se desperdicia tanta distribución eléctrica, sino que ya se arreglaron todas las vías de distribución y de generación, o ya creamos nuevas plantas de generación eléctrica. Nada de eso. Es pura informe temporal mientras pasaba la elección. ¿Cuál es la preocupación? De que llegado la siguiente legislatura, van a decir, vamos a comenzar de cero, presupuesto base cero, y ya no alcanza para seguir subsidiando los aprovechamientos para la CFE, y la CFE o paga, y si la CFE paga, entonces se lo va a cobrar pues a nosotros. Entonces eso es un vil engaño que tuvieron durante estos meses. Yo quisiera decirles, compañeras y compañeros, estos asuntos son de fundamental importancia. Perdón que los haya dicho tan abruptamente y me haya alargado, pero esto es lo que causa la pobreza en la gente. Esto es en las consecuencias de las reformas estructurales. Esto es lo que firmó el Pacto por México. Esto es lo que lleva a cuestas Zambrano por haberse parado ahí a firmar el Pacto por México. Gracias.